El poder del pensamiento positivo en ciencia o autoengaño. La noche siempre ha sido un espejo silencioso, donde la mente humana revela lo que teme, lo que desea y lo que intenta esconderse a sí misma. Imagina ahora una sala oscura, apenas iluminada por una lámpara antigua cuyo vidrio parece contener siglos de secreto. En el centro, un cuaderno olvidado descansa sobre una mesa de madera. No tiene nombre, no tiene fecha, no tiene autor. Solo una frase, escrita con tinta casi seca. La realidad obedece a la mente que la observa. Esa frase, repetida interminablemente en libros de autoayuda, conferencias motivacionales y discursos inspiradores, parece más un mantra moderno que un principio científico. Sin embargo, algo en ella vibra con un eco incómodo, como si contuviera una verdad que hemos normalizado sin comprender. Detrás de esa frase se esconde el misterio que exploraremos hoy en el poder del pensamiento positivo, una idea que se extiende como un hilo invisible a lo largo de culturas, religiones y épocas. Se dice que la mente crea, que la mente ordena, que la mente atrae. Pero ¿qué tan real es ese poder? ¿Es un conocimiento científico oculto bajo siglos de metáforas? ¿O un autoengaño sofisticado que nos permite soportar la dureza de la vida moderna? En cada esquina de Internet, influencers prometen que, si tan solo piensas en alto, el universo responderá. En sesiones de motivación, entrenadores repiten que la abundancia empieza en la mente. Y en templos antiguos, sacerdotes hablaban de la voluntad divina manifestada a través del pensamiento humano. Pareciera que todo apunta a una misma dirección, pero las explicaciones nunca coinciden. En esta primera sección, caminaremos por el origen de esta idea, intentando descubrir si nació como un descubrimiento científico o como un mecanismo psicológico que nuestros antepasados usaron para sobrevivir a un mundo hostil. Se dice que en la antigua Grecia ya se discutía sobre la capacidad del pensamiento para moldear la experiencia. Filósofos como los discípulos de Platón mencionaban que la mente influye en la percepción y, por ende, en la realidad que construimos juntos. En la India milenaria, los antiguos yogis afirmaban que la mente es el creador de todo lo manifestado, dejando una pregunta abierta sobre cuánto control tenemos realmente sobre nuestras circunstancias. Y en textos del desierto, los escribas hablaban de la fe como una fuerza capaz de mover montañas, no en el sentido literal, sino en el mental y emocional. Pero el misterio no termina ahí. A finales del siglo XIX, surgió en Estados Unidos un movimiento que marcó un antes y un después: el nuevo pensamiento. Un conjunto de creencias que sostenían que la mente, si debía, podía alterar el cuerpo, el destino e incluso la materia. No se trataba ya de religión, sino de una pseudociencia envuelta en promesas de bienestar. Sus practicantes aseguraban que la enfermedad no era más que una idea equivocada y que la salud era el resultado de pensamientos correctos. Décadas más tarde, esta corriente alimentaría a líderes espirituales, movimientos esotéricos y finalmente a la industria multimillonaria de la autoayuda que hoy domina plataformas digitales y escenarios internacionales. Sin embargo, la verdadera pregunta aún flota en el aire como una bruma que no se deja disipar. ¿Y si hay algo más? ¿Y si el pensamiento positivo no es solo una moda ni un placebo emocional, sino un fragmento de un conocimiento más profundo que la ciencia aún no se atreve a reconocer abiertamente? Hay estudios que sugieren que las emociones pueden afectar el sistema inmunológico, que las expectativas influyen en el rendimiento físico y que la mente puede alterar la percepción del dolor. Pero también hay críticos que aseguran que no existe ninguna evidencia de que el pensamiento por sí solo pueda alterar la realidad externa. Mientras tanto, millones de personas en todo el mundo creen firmemente en este poder, lo practican diariamente y atribuyen a él sus logros, su capacidad para superar dificultades o incluso su recuperación de enfermedades. ¿Es esto simple coincidencia, un juego de interpretación o un proceso psicológico que transforma al individuo más que al mundo que lo rodea? Esta ambigüedad ha convertido al pensamiento positivo en uno de los misterios más fascinantes del siglo XXI. Un cruce entre ciencia, espiritualidad, superstición y necesidad emocional. Acompáñame en esta atmósfera de dudas, teorías y susurros de antiguas filosofías. Nos adentraremos en un territorio donde la línea entre lo real y lo imaginado se vuelve casi imperceptible. Solo recuerda una cosa mientras lees estas palabras: tu mente ya está reaccionando, tomando decisiones y moldeando tu percepción. Quizás el misterio que buscamos no esté afuera, sino dentro de nosotros mismos. Si este viaje despierta algo en ti, suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas. Entre la ciencia, la historia y la ilusión colectiva, para entender el verdadero origen del pensamiento positivo debemos abandonar la comodidad de los discursos modernos y descender hacia los estratos más profundos de la historia humana, donde el poder de la mente no era un tema de autoayuda, sino un secreto reservado a sacerdotes, filósofos y visionarios. Allí,
En esos territorios antiguos, descubrimos que la idea de que la mente moldea la realidad no surgió como un acto de optimismo ingenuo, sino como una interpretación simbólica del funcionamiento del mundo. En templos egipcios se enseñaba que la palabra, surgida desde la intención mental, podía ordenar el caos. En manuscritos orientales, los maestros hablaban del pensamiento como la primera vibración que daba forma a todo. Incluso en creencias tribales, el chamán afirmaba que aquello que un miembro de la comunidad creía afectaba su fuerza, su salud y su destino. Estas tradiciones, aunque distintas, compartían una intuición común en la mente humana. Es más poderosa de lo que aparenta. Sin embargo, en la transición hacia la modernidad, algo extraño ocurrió, cuando la ciencia nació como un intento de explicar el mundo sin recurrir a divinidades. El pensamiento positivo no desapareció, sino que adoptó nuevas formas. A finales del siglo XIX, en un Estados Unidos lleno de cambios industriales y crisis espirituales, surgió un movimiento que hoy pocos mencionan abiertamente en la escuela del nuevo pensamiento. Sus líderes afirmaban que la mente era una fuerza capaz de modificar la materia, que las enfermedades podían sanarse mediante la convicción profunda de que no existían y que la pobreza era el resultado de una mentalidad equivocada. Aunque sus postulados parecían extravagantes, lograron convencer a miles de personas desesperadas por una salida a la incertidumbre económica y emocional. Algunas ideas de este movimiento se infiltraron silenciosamente en la psicología temprana, en prácticas espirituales y finalmente en la cultura popular. Pero, ¿qué dice la ciencia real sobre todo esto? ¿Existe alguna evidencia de que los pensamientos puedan cambiar algo más allá de nuestra percepción? La psicología moderna reconoce que la mente puede influir en el cuerpo mediante procesos fisiológicos. El sistema inmunológico, por ejemplo, responde de manera distinta según el estado emocional. El estrés prolongado debilita las defensas, mientras que la calma y el optimismo moderado pueden fortalecerlas. La neurociencia confirma que la interpretación de la realidad, moldeada por pensamientos y creencias, activa circuitos que afectan decisiones, hábitos, relaciones y resultados. Sin embargo, nada de esto implica que un pensamiento pueda alterar la materia externa o manipular el universo como si fuera un sirviente invisible. La ciencia habla de efectos internos, no de milagros externos, y aquí surge la primera grieta en la historia oficial. Aunque la ciencia niega cualquier poder sobrenatural del pensamiento, muchos científicos han observado fenómenos difíciles de explicar. Uno de los más desconcertantes ocurre en experimentos donde la expectativa del paciente altera la eficacia de un tratamiento. El llamado efecto placebo no es solo psicológico, produce cambios reales y medibles en el cuerpo. El simple acto de creer genera reacciones químicas que pueden reducir dolor, mejorar ánimo o incluso acelerar procesos de recuperación. Este fenómeno ha desconcertado a médicos y especialistas durante décadas, no porque demuestre magia, sino porque muestra que la mente humana tiene una influencia profunda y aún no totalmente comprendida sobre el organismo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información contradictoria? ¿Estamos frente a una verdad a medias, una ilusión reconfortante o algo que la ciencia aún no sabe nombrar? Las culturas antiguas hablaban del pensamiento como una fuerza capaz de ordenar la vida. La psicología moderna reconoce su influencia, pero solamente dentro del cuerpo y la mente misma. La pseudociencia sostiene que todo pensamiento es un decreto energético que altera el universo. Y las personas comunes, atrapadas entre la incertidumbre y la esperanza, buscan creer en algo que les dé consuelo o poder. La paradoja es que, mientras la ciencia exige pruebas físicas, la mente humana se mueve por percepciones, creencias y emociones. Y estas últimas pueden alterar la manera en que enfrentamos un desafío, tomamos decisiones o reaccionamos ante lo inesperado. Quizá el misterio no está en si el pensamiento positivo puede convertir un deseo en riqueza o salud, sino en por qué tanta gente necesita creer que puede. ¿Es una forma de resistencia emocional ante la fragilidad de la vida? ¿Es una ilusión compartida que nos permite sobrellevar el caos? ¿O es la manifestación de una verdad más profunda que todavía no logramos descifrar? Mientras esta duda se abre como un abanico, tú y yo continuamos avanzando en este viaje. Y antes de adentrarnos en las capas más psicológicas y enigmáticas de este fenómeno, te invito a suscribirte si sientes que algo dentro de ti busca respuestas. El verdadero misterio apenas comienza, y lo que descubriremos en las siguientes secciones podría cambiar tu forma de ver lo que la mente realmente puede hacer. La mente humana, el laboratorio invisible del poder. Para comprender el verdadero alcance del pensamiento positivo, debemos abandonar por un momento la lógica lineal y adentrarnos en un territorio más delicado, más íntimo, más peligroso en la arquitectura interior de la mente humana. Porque es allí, en ese entramado de impulsos eléctricos, memorias fragmentadas, imágenes que no sabemos si imaginamos o recordamos, donde se libra la batalla silenciosa
entre lo que creemos que somos y lo que la realidad nos obliga a ser. Y en ese terreno el pensamiento positivo se convierte en algo más complejo que una simple frase motivacional. Piensa en esto. Cada pensamiento que surge en tu mente es un impulso eléctrico que viaja por rutas neuronales, formadas en tu infancia, tus miedos, tus experiencias, tus pérdidas. Es un movimiento casi imperceptible, pero capaz de activar hormonas, modificar estados emocionales y alterar decisiones. No cambia el universo, pero cambia tu forma de moverte en él. Y ahí comienza el misterio en sí. Un pensamiento cambia tu conducta, y tu conducta cambia tus resultados. ¿No termina influenciando también tu destino? Esta idea, que parece tan simple, oculta un mecanismo psicológico mucho más profundo, a veces luminoso, a veces perturbador. La mente humana tiene una capacidad fascinante y peligrosa. Cree lo que necesita creer para sobrevivir. En situaciones extremas, algunas personas encuentran fuerza donde no la hay, esperanza donde no existe lógica, y una sensación de poder inexplicable que las impulsa a resistir. Los científicos han documentado casos de individuos que levantan pesos imposibles en momentos de emergencia, madres que salvan a sus hijos en circunstancias que desafían su biología, pacientes que superan diagnósticos devastadores y seres humanos que logran hazañas que jamás habrían imaginado. Todas estas historias tienen un punto en común: un instante en el que la mente decidió ignorar lo real y abrazar una convicción que la ciencia no siempre puede medir. Pero también está el otro extremo, aquel del que pocos hablan: a la mente que se engaña a sí misma. Personas que, convencidas de que su pensamiento puede sustituir el esfuerzo, renuncian a actuar. Individuos que culpan a su mente por no producir milagros cuando en realidad enfrentan problemas estructurales en pobreza, violencia, desigualdad, enfermedades que requieren atención profesional. Este lado oscuro del pensamiento positivo ha generado una paradoja inquietante. Millones de personas se sienten culpables por no pensar lo suficientemente bien para atraer éxito, salud o amor, como si la vida fuera una ecuación que se resolviera únicamente con intención. Aquí aparece la primera señal de peligro. El pensamiento positivo, usado sin conciencia, puede convertirse en una prisión psicológica, donde cada fracaso se vive como evidencia de incapacidad mental. Esta es una de las razones por las que tantos críticos afirman que el pensamiento positivo no es una fuerza liberadora, sino una trampa emocional que responsabiliza al individuo por elementos que jamás ha controlado. Y sin embargo, la contradicción sigue viva en incluso quienes desconfían de estos movimientos. Reconocen que una actitud esperanzada, sostenida con realismo, cambia por completo la manera en que enfrentamos el mundo. La explicación es más compleja de lo que parece. La mente utiliza mecanismos como la atención selectiva, la percepción sesgada y la memoria emocional para construir una representación coherente de la realidad. Esto significa que, sin que lo notes, tu mente decide en qué enfocarse, qué ignorar, qué exagerar y qué minimizar. Si lo que domina tu mente es la desesperanza, interpretarás cada dificultad como una señal de que todo está perdido. Si lo que domina es un optimismo delirante, podrías negar riesgos y caer en errores que pudieron evitarse. Pero si existe un equilibrio entre esperanza y acción, entre visión y realidad, entre deseo y disciplina, entonces la mente empieza a operar como una brújula interna más precisa. Sin embargo, en los rincones más profundos de la psicología hay fenómenos aún más extraños. Científicos han descubierto que el cerebro no distingue completamente entre lo que imagina y lo que experimenta. Un pensamiento repetido puede activar las mismas regiones que una acción concreta. Esto explica por qué la visualización, practicada por atletas élite y fuerzas especiales, puede mejorar rendimiento físico sin mover un solo músculo. La mente ensaya, simula, construye resistencia y prepara al cuerpo para lo que vendrá. ¿Es magia? No, es un poder extraordinario sin duda. Y aún así, el misterio se profundiza. Estudios recientes revelan que ciertas emociones elevadas, como la gratitud o la esperanza, influyen en la actividad del sistema nervioso autónomo, regulan la presión, mejoran el sueño y alteran la química cerebral. No atraen riqueza ni curan enfermedades terminales, pero sí transforman la forma en que el individuo enfrenta la adversidad. Lo cambian desde dentro. Y eso, aunque no sea sobrenatural, sí es profundamente misterioso. El pensamiento positivo no tiene la fuerza de un milagro, pero tiene el impacto de un sistema interno que modifica procesos invisibles a simple vista. Puede no cambiar la realidad externa, pero cambia la forma en que transitas por ella. No mueve montañas, pero puede mover la percepción que tienes de esas montañas. Y a veces, eso basta para cambiar el rumbo de tu historia. La pregunta que se abre ahora es más inquietante que todas las anteriores.
Si la mente puede alterar tanto dentro de nosotros, ¿qué más podría ser si algún día aprendiéramos a utilizarla por completo? Te invito a suscribirte si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque lo que revelaremos en la siguiente sección podría desafiar todo lo que creías saber sobre ti mismo. La revelación oculta, poder real o la última ilusión de la mente. Para entrar en el núcleo más oscuro y fascinante de este misterio, debemos plantear una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Y si el pensamiento positivo no es solamente una herramienta psicológica, sino la punta visible de una fuerza que apenas comenzamos a comprender? Imagina por un momento que no somos simples observadores pasivos del universo, sino parte de un entramado invisible, donde la mente, la emoción y la energía se entrelazan de maneras que la ciencia apenas empieza a sospechar. En esta sección, cruzaremos la frontera entre lo demostrado y lo prohibido, entre lo medible y lo intuitivo, entre lo que aceptamos como real y lo que preferimos ignorar. Durante siglos, ciertos grupos secretos, escuelas filosóficas y tradiciones esotéricas afirmaron que el pensamiento es una forma de energía, no una fuerza mística, sino un impulso vibratorio capaz de afectar el entorno inmediato. Los antiguos maestros taoístas enseñaban que la intención dirige el flujo invisible del chi, mientras que los monjes tibetanos hablaban de la mente como el cincel que da forma a la experiencia. En manuscritos medievales, alquimistas describían un misterioso proceso donde la transformación de la materia comenzaba con la transformación del pensamiento. Nada de esto puede considerarse prueba, pero sí revela un patrón inquietante. En culturas distantes, compartían la intuición de que la mente influye más allá del cuerpo. Y aunque la ciencia moderna rechaza estas teorías, existen fenómenos que continúan escapando a la explicación racional. Uno de ellos es la sincronización de pensamientos en grupos. Investigadores han registrado casos donde personas que conviven o trabajan juntas terminan alineando estados emocionales, patrones de pensamiento y decisiones sin comunicarlos directamente. ¿Es esto mera imitación social? ¿O hay un vínculo más profundo entre mentes humanas? Algunas teorías sugieren que el cerebro funciona como un emisor y receptor, aunque esta idea se considera especulativa. Sin embargo, la experiencia humana común confirma algo inquietante. Estados mentales poderosos parecen contagiosos, capaces de influir en la atmósfera emocional de un lugar. La física cuántica, frecuentemente malinterpretada, ha sido usada para justificar todo tipo de afirmaciones. Pero existe un aspecto real que no puede ignorarse. La observación modifica ciertos resultados en partículas subatómicas. Esto no significa que los pensamientos cambien el universo, pero sí muestra que la relación entre observador y realidad es más compleja de lo que imaginamos. La ciencia no dice que la mente crea la materia, pero la materia parece comportarse distinto según cómo se la observe. Y aunque esta explicación pertenece al mundo microscópico, algunas mentes inquietas se preguntan si no existe algún eco lejano entre este fenómeno y la percepción humana. La psicología profunda aporta otra pieza al rompecabezas. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, una red de símbolos y patrones que conecta a toda la humanidad. Según esta visión, nuestras creencias y pensamientos no solo afectan nuestra vida, sino que se entrelazan con arquetipos universales que influyen en comportamientos masivos. Movimientos sociales, religiones, revoluciones y crisis emocionales colectivas parecen surgir no solo de eventos externos, sino de estados mentales compartidos. ¿Podría el pensamiento positivo ser una forma moderna de intentar manipular esa red invisible? Jung jamás lo afirmó, pero su teoría dejó una puerta abierta que muchos han intentado cruzar. Y cuando observamos el mundo moderno, comprendemos algo esencial. El pensamiento positivo se ha convertido en un producto cultural, una doctrina global que promete poder sin esfuerzo. Pero si lo analizamos con detenimiento, descubrimos su lado más oscuro. Quienes promueven esta idea no hablan solo de esperanza o actitud, sino de control. Control de la mente, control de las emociones, control de la realidad. Sin darse cuenta, estas corrientes han transformado un simple ejercicio psicológico en la ilusión más sofisticada del siglo XXI. La ilusión de que, si deseas algo lo suficiente, el universo debe obedecerte. Y cuando no lo hace, te culpas a ti mismo. ¿No es este un mecanismo perfecto? Un sistema donde nunca fallan las promesas, solo fallan las personas. Y aún así, la paradoja sigue viva en el pensamiento positivo. Aplicado con realismo, sí transforma la vida. No porque cambie la realidad externa, sino porque cambia la percepción, la conducta, la disposición interna. Y esa transformación puede alterar caminos, decisiones y consecuencias. Hay algo misterioso en esto, algo que se siente verdadero pero que se desvanece cuando tratamos de medirlo. Entonces, ¿qué es el pensamiento positivo? ¿Una herramienta útil, un autoengaño peligroso o el fragmento incompleto de un poder más profundo que todavía no logramos descifrar?
Tal vez no sea ni blanco ni negro. Tal vez sea una frontera, un umbral entre lo que sabemos y lo que intuimos. Una puerta entre la ciencia y el alma, entre la explicación y el misterio. Estamos más cerca del centro de este enigma. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque la última sección revelará lo que nadie quiere aceptar en el verdadero poder. Nunca estuvo en el pensamiento, sino en algo mucho más oculto. El umbral final, la verdad que nadie quiere aceptar. Llegamos al final de este viaje, a ese territorio donde convergen todas las preguntas que han atravesado silenciosamente la historia humana. Hemos explorado la raíz antigua del pensamiento positivo, su transformación moderna, su luz, su sombra y sus paradojas. Pero ahora debemos enfrentar la parte más incómoda, aquella que muy pocos se atreven a mirar de frente. El verdadero poder no está en el pensamiento positivo, sino en lo que ese pensamiento revela sobre nosotros. Y esa revelación, aunque parezca simple, contiene uno de los misterios más profundos de la mente humana. Imagina un vasto salón vacío, antiguo como los mitos, silencioso como los templos olvidados. A lo lejos, una llama tenue ilumina un espejo cubierto de polvo. En él no se refleja tu rostro ni tu cuerpo, sino algo mucho más inquietante en tu potencial no utilizado. Esa parte de ti que pudo existir pero nunca llegó a despertar. Porque aquí, en este punto final, descubrimos lo que nadie quiere aceptar. El pensamiento positivo no funciona como magia, porque la mente humana está diseñada no para transformar la realidad, sino para transformar al individuo que la interpreta. Y eso, aunque parezca menos espectacular, es infinitamente más poderoso y más peligroso de lo que se nos ha dicho. La ilusión del pensamiento positivo ha sobrevivido tanto tiempo porque toca una necesidad profunda: escapar de la incertidumbre. Queremos creer que el universo responde a nuestros deseos porque tememos que no responda a nada. Queremos pensar que la mente atrae riqueza porque enfrentamos un mundo donde la desigualdad y el azar deciden destinos. Queremos creer que basta con visualizar salud porque el cuerpo es frágil y vulnerable. El pensamiento positivo se convierte así en un refugio emocional, un fuego encendido en medio de la tormenta. No porque funcione como una ley universal, sino porque ofrece una historia que nos permite seguir caminando cuando el suelo parece quebrarse. Pero más allá del consuelo, existe algo real, algo que incluso la ciencia moderna reconoce aunque no sepa nombrarlo del todo. Cuando un ser humano adopta una postura mental abierta, esperanzada y enfocada, su cerebro se reorganiza, cambian sus conexiones neuronales, su capacidad de atención, su resistencia al estrés, su habilidad para tomar decisiones difíciles. No hay magia en ello, pero sí hay transformación. No se altera el universo, pero sí el observador. Y a veces, eso basta para que cambien los resultados. El pensamiento positivo no atrae milagros, pero atrae coherencia. Y la coherencia interior es una fuerza que muchos subestiman. Puedes ver esto en la historia, en la Lashencha, en la vida cotidiana. Los individuos que avanzan con una visión clara, aunque no tengan garantías, generan movimiento, cambian hábitos, crean oportunidades, se arriesgan, sostienen su ánimo, conectan con otros. No es el universo quien responde, son ellos mismos quienes responden a su propia convicción. Lo despierta, lo afila, lo prepara, lo vuelve capaz de ver posibilidades donde antes solo veía muros. Pero aquí aparece el secreto más inquietante, ese del que nadie habla, ese que asusta incluso a los grandes promotores de la mentalidad optimista. El pensamiento positivo no funciona si no estás dispuesto a cambiar. Pensar no es suficiente. Visualizar no es suficiente. Repetir frases no es suficiente. El verdadero poder está en la unión entre pensamiento, emoción, acción y disciplina. Y esa fórmula, aunque suene simple, es la frontera donde muchos se detienen. Porque cambiar implica perder lo que eres para convertirte en lo que podrías ser. Y sin embargo hay algo más. Algo que no pertenece ni a la psicología ni a la ciencia. Algo que vibra en una dimensión más profunda de la experiencia humana. Cuando un pensamiento nace desde un lugar auténtico, cuando se sostiene con determinación, cuando se acompaña de acciones alineadas, algo en el mundo parece responder, no como milagro, sino como consecuencia inevitable. Tal vez no atraemos lo que queremos, pero sí atraemos lo que somos, y en esa frase se oculta la verdad final del pensamiento positivo. No eres un imán que controla el universo, eres una mente que controla su percepción. Y tu percepción controla tus decisiones, y tus decisiones controlan tu destino. El misterio nunca estuvo en atraer, sino en transformarte hasta convertirte en alguien capaz de sostener la vida que deseas. Lo que la cultura llama pensamiento positivo no es magia, es un ritual psicológico, una forma de dirigir la atención, fortalecer la voluntad y darle a tu mente un propósito. No cambia la materia, pero cambia al ser que camina entre ella. Y ese cambio interno
acumulado día tras día, año tras año, es lo que la gente confunde con milagros. Aquí se cierra el círculo. El poder no está en las frases bonitas ni en las promesas de abundancia inmediata. Está en la capacidad de la mente para reescribir su historia interna, reorganizar sus patrones y enfrentar el mundo con una fuerza que no proviene del universo, sino de sí misma. Quizá ese siempre fue el secreto oculto detrás de todas las filosofías antiguas, de los manuscritos perdidos, de las doctrinas esotéricas y de los movimientos modernos. No era magia, era responsabilidad. Heredes, si este viaje resonó en ti, suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas. Y recuerda, lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes